La silla chirría al contacto con el suelo. Elena se sienta frente al escritorio. La pantalla del ordenador parpadea con un documento a medio terminar. Un pulso de luz blanca que corta la penumbra. Sus dedos se detienen sobre el teclado, suspendidos en el aire. El cursor parpadea rítmicamente. Ella apoya los codos sobre la madera fría, inclinándose hacia adelante, pero sus manos no se mueven. El silencio en la estancia se vuelve denso. Elena observa cómo el reflejo de la luz rebota en el monitor. Intenta presionar una tecla, pero el dedo se queda a milímetros del plástico. El documento muestra líneas que se cortan. Ella exhala un suspiro largo. Sus hombros se hunden ligeramente y vuelve a mirar la pantalla. El parpadeo del cursor es lo único que avanza. La luz del monitor se refleja en sus pupilas fijas. Un susurro recorre la habitación. No es un sonido externo, sino una vibración que nace en su propia nuca. No eres capaz. Esto es un desastre, repite la voz, lenta y gélida. Elena aprieta los párpados, pero la frase se clava en su mente como una astilla. El aire parece volverse más denso, cargado de una pesadez que le impide enderezar la espalda. Ella intenta apartar la vista del monitor, pero la pantalla parece absorber toda su energía. Sus manos, antes suspendidas, ahora caen inertes sobre el regazo. La voz insiste. Cada palabra es un golpe seco que desmantela su voluntad. Elena siente un vacío en el estómago, una sensación de hundimiento que la obliga a encogerse aún más en la silla. El entorno se vuelve hostil. El tic-tac del reloj en la pared suena como un martillo. La voz interna no cesa, cada vez más firme, dictando la derrota. El desánimo es absoluto, una parálisis que le recorre los brazos. Elena abre los ojos lentamente. La pantalla del ordenador muestra el documento, pero su mirada se desliza sobre las páginas ya completadas, ignorando las horas de esfuerzo invertidas. Su atención se clava exclusivamente en el último párrafo, donde una palabra mal escrita y una frase inconclusa resaltan como una mancha de tinta. Es la trampa del pensamiento todo o nada, un mecanismo que distorsiona su percepción de la realidad. Ella recorre con el dedo el borde del monitor, trazando una línea invisible que separa el éxito del fracaso. Para Elena, ese pequeño error final invalida todo el contenido anterior. Sus ojos se mueven de izquierda a derecha, escaneando el texto, pero su mente descarta sistemáticamente cada párrafo sólido y cada dato verificado. La frustración le provoca un leve temblor en la mano. Ella vuelve a leer la misma línea errónea 3 veces seguidas, permitiendo que esa única imperfección se convierta en el centro de su universo. El resto del trabajo, aunque estructurado y coherente, se desvanece en su campo de visión. Elena aprieta los dientes, sintiendo cómo la tensión se concentra en sus sienes. El cursor parpadea sobre el error, y ella lo observa como si fuera un juez implacable que sentencia el resultado de toda su jornada. La parálisis se intensifica. Elena despega la espalda del respaldo, un movimiento lento que requiere un esfuerzo consciente. La silla chirría contra el suelo, rompiendo el silencio opresivo de la habitación. Sus pies tocan la superficie fría del suelo, y ella se pone en pie, sintiendo cómo la sangre vuelve a circular con normalidad por sus piernas. Camina hacia la ventana, evitando mirar la pantalla del ordenador que queda atrás. Sus pasos son pesados, arrastrándose apenas sobre la madera. Al llegar, apoya las palmas de las manos contra el marco de la ventana. El metal está frío, un contraste agudo con el calor de su piel. Elena presiona sus dedos contra la superficie, buscando una ancla física que la devuelva al presente. Mira hacia afuera, donde la luz de la tarde se filtra a través del cristal. Respira profundamente, llenando sus pulmones con el aire que circula cerca del vidrio. El vaho de su aliento empaña brevemente la transparencia del cristal. Ella observa cómo esa mancha de humedad se disipa lentamente, dejando ver de nuevo la calle. Sus hombros, antes tensos y elevados, descienden un par de centímetros. Se queda allí, inmóvil, con la frente apoyada contra el cristal, sintiendo la firmeza de la estructura bajo su peso. El entorno exterior es estable,
Elena mantiene la frente apoyada contra el cristal frío, dejando que el contacto físico estabilice su pulso. El silencio de la habitación ya no se siente como una cárcel, sino como un espacio vacío que ella puede llenar. En su mente, una idea comienza a emerger, superponiéndose al ruido de su autocrítica. Recuerda el método de los 3 pasos. Su mano derecha se separa del marco de la ventana y se aprieta en un puño, un gesto de determinación silenciosa. Elena endereza la espalda, alejándose del cristal. El movimiento es firme, marcando una ruptura clara con la parálisis anterior. Ella comienza a recitar mentalmente la secuencia. Observar, cuestionar, reescribir. Cada palabra funciona como un engranaje. Elena gira sobre sus talones y camina de regreso hacia el escritorio. Sus pasos son rítmicos, decididos. El contraataque psicológico ha comenzado, y ella tiene el control. Elena exhala una última vez, despejando cualquier residuo. Elena cierra los ojos y se concentra en el flujo de su propia conciencia. Imagina su mente como un jardín descuidado. Las frases destructivas que antes la paralizaban, como "no eres capaz" o "esto es un desastre", aparecen ahora ante ella como maleza. Ella visualiza cada pensamiento negativo como una raíz retorcida que se aferra al suelo. Elena no intenta arrancar la maleza con violencia. Se imagina a sí misma dando un paso atrás, creando una distancia física entre su persona y esos impulsos intrusivos. Al verlos como elementos externos, el dolor inmediato pierde su capacidad de control. La voz se convierte en un ruido de fondo. No se identifica con el jardín, sino con la jardinera que supervisa el terreno. Esta perspectiva le permite ver el desorden sin sentirse destruida. La urgencia de corregir el documento desaparece, reemplazada por la curiosidad. Elena respira, manteniendo esa brecha. La maleza sigue ahí, pero ya no tiene el poder de asfixiar sus ideas. La calma se asienta en su pecho, una quietud que nace del desapego. Elena se sienta frente al monitor y ajusta la silla, acercándose a la pantalla. Sus dedos se posan sobre el teclado, no para escribir, sino para navegar por el documento. El cursor parpadea al final del párrafo que antes consideraba un desastre. Ella comienza a leer, línea por línea, con una mirada técnica y desapasionada. Se pregunta en voz alta, ¿es realmente un desastre o es solo una interpretación? Con un clic, abre el panel de navegación y revisa el esquema general del texto. Sus ojos recorren los datos numéricos que ha recopilado durante las últimas horas. Compara cada cifra con las fuentes originales que tiene abiertas en otra ventana. No hay errores de cálculo. La estructura lógica se mantiene firme, conectando cada punto con coherencia. Elena destaca un párrafo y lo lee 2 veces. Encuentra una frase redundante, la selecciona y la borra. El texto gana fluidez instantáneamente. Ella continúa el escrutinio, página tras página. Cada vez que el pensamiento intrusivo intenta regresar, ella responde con un dato, una referencia o una cita verificada. Elena toma un bolígrafo y marca una nota. La evidencia comienza a acumularse frente a ella, desmantelando la narrativa de fracaso. Ella ha pasado de la parálisis a la auditoría, convirtiendo su duda en verificación. Elena recorre la sección de resultados del documento. Los gráficos que ha diseñado muestran una tendencia clara y ascendente. Ella compara estos datos con las conclusiones que escribió al inicio. No hay contradicciones. La estructura del informe se sostiene por sí sola, como una columna de carga que no depende de su estado de ánimo. Elena señala con el cursor cada punto de apoyo lógico. La voz en su mente intenta interrumpir de nuevo, susurrando sobre una supuesta falta de profundidad, pero ella ignora el tono y se centra en la evidencia. Abre el archivo de fuentes y verifica la última cita. Es correcta. La realidad del documento es innegable. Elena siente cómo la tensión en sus hombros disminuye. El crítico interno, que hace minutos parecía una autoridad indiscutible, ahora suena como un eco lejano y sin fundamento.
Ella desplaza el documento hacia arriba y hacia abajo, observando cómo la coherencia del texto se mantiene intacta bajo cualquier escrutinio. No hay desastre, solo un trabajo técnico que requiere ajustes menores. La evidencia física que tiene ante sus ojos derrota a la narrativa catastrófica que intentaba paralizarla. Elena suelta el ratón y se reclina en su asiento. Elena se endereza en la silla, dejando atrás la postura de autodefensa. Sus ojos escanean el documento una última vez, confirmando que la estructura es sólida. Ahora es el momento de la acción final. Reescribir. Se estira hacia un costado de su escritorio y toma un taco de notas adhesivas de color brillante. Despega una hoja con un movimiento preciso. El papel se siente firme bajo sus dedos. Toma un bolígrafo de punta fina y apoya la nota sobre la madera de la mesa. Sus dedos se mueven con decisión. Escribe las palabras con trazos claros y firmes, sin dudar. He cometido un error, pero el trabajo es sólido. Cada letra es un ancla que la mantiene conectada a la realidad objetiva. Elena despega la nota adhesiva y la pega en el borde superior de la pantalla del ordenador. La nota queda ahí, justo en su línea de visión, como un recordatorio físico de su capacidad. Ella vuelve a sentarse, ajusta el teclado y comienza a realizar las correcciones. Sus manos se mueven con fluidez, sin el temblor que sentía hace una hora. Cada corrección es un acto de reafirmación. Elena ya no busca la perfección absoluta. La nota adhesiva brilla bajo la luz de la lámpara, marcando un límite claro. Ella respira con calma y continúa trabajando hasta completar el párrafo final. La luz del sol atraviesa la persiana, proyectando líneas paralelas sobre el suelo de la habitación. Elena abre los ojos. El silencio de la mañana es absoluto. Se levanta, camina hacia la cocina y prepara café. El vapor sube en espirales constantes, perdiéndose en el aire frío. Ella observa el movimiento del agua hirviendo, manteniendo la calma. Es un nuevo día, pero la sensación de fragilidad persiste bajo su piel. Se prepara para salir. El trayecto hacia la oficina transcurre entre el ruido del tráfico y el ritmo de sus propios pasos sobre el pavimento. Al llegar al edificio, Elena empuja la puerta giratoria. El aire acondicionado del vestíbulo golpea su rostro con un cambio de temperatura brusco. Se detiene frente a la puerta de cristal de su oficina. Respira hondo, una vez, dos veces. Sus manos se ajustan a la manija. Elena se sienta en su escritorio. Observa la nota adhesiva que pegó ayer en la pantalla. Las palabras siguen ahí, inamovibles. La sala de reuniones está llena. Elena toma asiento en la mesa larga, dejando su libreta sobre la superficie de madera. El aire es denso, cargado con el zumbido de los proyectores y el murmullo de los compañeros. Un colega se pone de pie al frente. Señala la pantalla, donde un esquema de datos se despliega con precisión. Su voz es clara, llena de seguridad. Presenta una idea brillante, una solución elegante para el problema que el equipo ha estado discutiendo durante semanas. Elena observa cómo los demás asienten, cómo toman notas, cómo el entusiasmo crece en la habitación. Ella siente un nudo apretado en la boca del estómago. Sus dedos se cierran con fuerza sobre el borde de la mesa hasta que los nudillos se tornan blancos. La sombra de la comparación se proyecta sobre ella, fría y pesada. Mira al colega. Luego, mira sus propias manos. El contraste es inmediato. La voz en su mente comienza a agitarse. Un murmullo constante. Elena siente el pulso acelerarse en sus sienes. El éxito del otro se siente como un peso sobre sus hombros, una medida que la obliga a evaluar su propio valor. El silencio en la sala se prolonga. Elena mantiene la mirada fija en el colega, pero sus ojos no ven los gráficos en la pantalla. La voz en su mente se vuelve un zumbido constante, una frecuencia que solo ella puede escuchar. Él es mejor que tú, repite el pensamiento, con una cadencia metálica y fría. Ella siente cómo la sangre se retira de sus extremidades. Sus hombros se encogen, buscando una posición defensiva. Intenta tragar saliva,
pero su garganta se siente seca, como si hubiera arena en el aire. La inseguridad no es una idea, es una presión física que le oprime el pecho, dificultando cada inhalación. Ella aprieta los dientes, sintiendo la tensión en su mandíbula. El colega recibe un aplauso, un sonido seco que resuena en sus oídos como un veredicto. Elena nota que su pierna comienza a moverse de forma rítmica, un temblor involuntario que golpea el suelo bajo la mesa. La voz interna insiste, señalando cada error que ella cometió en el pasado, comparando su trayectoria. Con la fluidez del colega, Elena se siente pequeña en su silla. Sus dedos se ocultan bajo sus muslos para ocultar el temblor. Elena siente el abismo bajo sus pies. La espiral de inferioridad tira de ella, arrastrándola hacia el fondo. En ese instante, Elena golpea la mesa con la palma de la mano. El sonido seco corta el murmullo mental. Ella se endereza, de golpe, separando la espalda del respaldo de la silla. Sus ojos se enfocan en un punto fijo en la pared. La tensión en su mandíbula se libera al abrir ligeramente la boca. Inhala aire de manera ruidosa, llenando sus pulmones hasta el límite. Sus dedos, antes ocultos, se despliegan sobre la superficie de la mesa, planos y firmes. Ella presiona las yemas contra la madera. El temblor en su pierna cesa al tensar los músculos de los muslos. Elena gira el cuello de lado a lado, rompiendo la rigidez. Observa cómo el resto del equipo se mueve, pero ella ya no sigue el ritmo. Toma un bolígrafo y lo sostiene con fuerza. La espiral se detiene. Elena exhala lentamente, manteniendo el torso erguido y la mirada estable. Ya no está cayendo, está presente. La reunión continúa a su alrededor. Un murmullo de voces que discuten cifras y proyecciones. Elena ignora el ruido. Su mano derecha se desliza hacia el bolso que descansa a sus pies. Sus dedos exploran el interior, rozando el cuero hasta encontrar el borde rugoso de su libreta. Ella tira del objeto con un movimiento preciso. El diario emerge, un bloque compacto de papel que ella coloca sobre sus muslos, bajo el nivel de la mesa. Sus dedos buscan la marca de tela que señala la página actual. El papel cruje levemente al abrirse. Elena baja la mirada, ocultando sus ojos tras el borde de la mesa, creando un espacio privado. Sus pupilas recorren las líneas escritas a mano, buscando la ancla que necesita. No busca la aprobación de los presentes, busca la evidencia de su propio camino. El pulgar de Elena recorre el borde de la página, sintiendo la textura de la tinta seca. Cada palabra que lee actúa como un muro contra la comparación externa. Ella ignora las miradas de sus compañeros, concentrada únicamente en la caligrafía que ella misma trazó. La respiración de Elena se acompasa con la lectura. Elena detiene su mirada en la línea escrita ayer. Terminé el informe a tiempo. La frase resalta sobre el papel. Cuando Comindodas, 5 Comindodas, una evidencia irrefutable que neutraliza el ruido de la sala. Sus ojos recorren cada letra y al llegar al punto final, sus hombros descienden 1 centímetro más. La tensión acumulada en su cuello se disipa con un movimiento imperceptible de cabeza. Elena siente cómo el pulso, antes acelerado por la comparación, se estabiliza. Sus dedos presionan la página, sintiendo la firmeza del papel bajo la yema. La lectura actúa como un catalizador. El éxito de ayer no es un recuerdo lejano, sino una realidad física que ella sostiene en sus manos. Elena inhala profundamente y el aire parece más ligero al entrar en sus pulmones. La voz del colega sigue resonando al frente, pero para ella, el sonido ha perdido su capacidad de intimidar. Ella cierra los dedos sobre el diario, apreándolo contra su regazo, un gesto de posesión sobre su propia historia. Sus labios se curvan apenas. Un rastro de satisfacción. Elena pasa a la página del diario, buscando la entrada de hace un año.
Sus dedos se detienen en una anotación fechada meses atrás. Lee las palabras escritas en aquel entonces, cuando el miedo a fallar era su constante. Compara esa versión de sí misma con la mujer que sostiene el bolígrafo hoy. El contraste es físico. La Elena de hace un año dudaba ante cada decisión, mientras que la Elena actual ha completado el informe que antes parecía inalcanzable. Ella levanta la vista del diario y observa a su colega al frente, pero ya no lo ve como un estándar de perfección. El impulso de medir su valor frente al de él se detiene. Elena cierra el diario con un golpe seco, un sonido que marca el fin de su inseguridad. Sus manos descansan sobre la mesa, relajadas, sin rastro de la rigidez anterior. Ella endereza la espalda, ocupando su espacio con naturalidad. La comparación externa ha perdido su peso. Elena se enfoca en su propia trayectoria, reconociendo que cada pequeño avance es una victoria acumulada. Su mirada se vuelve clara, directa hacia la pantalla donde se proyectan las ideas. Elena guarda el diario en su bolso con un movimiento fluido. Se siente presente y capaz. Elena sale del edificio, y el aire fresco de la tarde golpea su rostro. Sus pasos resuenan rítmicos sobre el pavimento, mientras se aleja del entorno de la oficina. Deja atrás el ruido de las conversaciones y los correos electrónicos, enfocándose únicamente en el movimiento de sus piernas. Cruza la calle, esquivando a los transeúntes con pasos decididos. El paisaje urbano se transforma a medida que se acerca a su destino. Elena empuja la puerta de cristal del gimnasio, donde el sonido ambiente cambia de inmediato. El eco de las pesas y el zumbido de las máquinas reemplazan el silencio. Ella camina hacia los vestuarios, dejando su bolso en la taquilla. Sus manos se mueven con precisión, ajustando los cordones de sus zapatillas. Se coloca frente al espejo, no para observarse, sino para verificar su postura. Estira los brazos hacia arriba, sintiendo cómo los músculos se alargan. Elena respira profundamente, llenando sus pulmones de un aire cargado de magnesio. Se dirige hacia la zona de entrenamiento, donde las barras de acero esperan. Cada movimiento es deliberado, una preparación consciente. Elena se posiciona en el centro de la sala, ajustando su base, sintiendo el contacto firme contra el suelo. Elena se coloca frente a la plataforma de entrenamiento. Sus manos se cierran sobre la barra, sintiendo la textura del metal frío. Inicia la secuencia de movimiento, elevando el peso con un esfuerzo controlado. Sus músculos se tensan, respondiendo a la exigencia del ejercicio. A mitad de la repetición, el equilibrio se rompe. Su pie derecho resbala sobre la superficie, perdiendo el contacto firme con el suelo. El cuerpo de Elena se inclina bruscamente hacia un lado, perdiendo el control del ritmo que había establecido. La barra oscila, obligándola a soltar el agarre. Sus pies golpean el suelo con un sonido seco, desordenado, rompiendo la cadencia del entrenamiento. Elena se tambalea, buscando recuperar la verticalidad. El impacto del error es inmediato. En el instante en que sus pies se estabilizan, la voz en su mente se dispara. No hay pausa entre el tropiezo físico y la arremetida del pensamiento. La sensación de desequilibrio se traslada de sus piernas a su conciencia. Elena permanece en el lugar, con los músculos aún contraídos. El error físico ha abierto una grieta, y el juicio interno se precipita a través de ella. Elena se queda congelada en medio de la sala. Sus manos, que hace un instante sostenían la barra con firmeza, ahora cuelgan inertes a los costados. El eco del golpe de sus pies contra el suelo parece persistir en el aire, recordándole su falta de coordinación. La voz en su cabeza no se detiene. Se vuelve más aguda, más punzante. Eres torpe. Resuena con una claridad hiriente. Elena baja la mirada hacia sus pies, evitando el contacto visual con los demás en el gimnasio. Sus hombros se tensan, encogiéndose hacia adelante. Cada segundo que pasa, el insulto parece ganar peso, convirtiéndose en una losa que le impide retomar la postura. Ella intenta dar un paso hacia atrás, pero sus piernas se sienten pesadas. La respiración se vuelve superficial, entrecortada. Elena no se mueve, atrapada en el ciclo de repetir la palabra que su mente le ha lanzado. Eres torpe.
insiste la voz, y ella asiente levemente. La inmovilidad se prolonga. Está estática, prisionera de su propia evaluación, incapaz de romper el contacto con el error. Elena exhala un suspiro largo, soltando la tensión acumulada en sus hombros. Sus puños se abren lentamente, dejando que la circulación vuelva a sus dedos. Ella levanta la vista, enfocándose en el espejo frente a ella, pero esta vez no busca fallos en su reflejo. Se obliga a relajar la mandíbula, deshaciendo la mueca de frustración. Elena elige una nueva respuesta. Ella susurra para sí misma. Es solo un tropiezo. No define quién eres. La frase actúa como un interruptor. La rigidez de sus piernas comienza a ceder. Elena da un paso lateral. La compasión es el acto físico de enderezar la espalda. Ella observa cómo el entorno recupera su nitidez. La cadena del autodesprecio se rompe. Elena se limpia el sudor, sintiendo cómo la presión se disipa. Se coloca de nuevo en posición, lista para intentar el ejercicio una vez más, puesta en el proceso. Elena observa sus pies, analizando la posición que provocó el desequilibrio. No hay rastro de la autocrítica anterior. Ahora, su mente funciona como un observador técnico. Ella ajusta la distancia entre sus talones, sintiendo cómo el peso se redistribuye sobre la planta de los pies. El cuerpo, lejos de ser un enemigo que falla, se revela como un sistema que requiere repetición para integrar el movimiento. Elena flexiona las rodillas, probando la nueva tensión en sus músculos. El tropiezo anterior no es una marca de ineptitud, sino la información necesaria para ajustar el ángulo de su zancada. Ella inhala, concentrándose en la conexión entre su voluntad y la respuesta de sus piernas. El gimnasio se convierte en un laboratorio de ensayo y error. Elena comienza el movimiento de nuevo, esta vez con mayor lentitud. Siente el esfuerzo en sus cuádriceps, la resistencia del aire, la precisión de cada músculo activándose. Cuando llega al punto donde antes perdió el equilibrio, ella corrige la postura con un pequeño giro de cadera. El cuerpo responde, fluyendo con una eficacia que no existía. Elena termina la serie, sintiendo el calor en sus músculos y la claridad en su pensamiento. El error ha sido superado, dejando espacio para una técnica más sólida. Elena guarda su equipo en la mochila, cerrando la cremallera con un movimiento pausado. El ruido metálico del gimnasio queda atrás, mientras empuja la puerta de salida. El aire fresco de la tarde golpea su rostro, enfriando la piel tras el esfuerzo físico. Ella camina hacia su casa con un ritmo constante, sin la prisa nerviosa de otros días. Sus pasos resuenan sobre el pavimento, un sonido rítmico que acompaña el silencio de la calle. Al llegar al portal, introduce la llave en la cerradura y la gira con suavidad. El interior de su hogar la recibe con una penumbra acogedora. Elena deja las llaves sobre la mesa de la entrada, un gesto cotidiano, que ahora siente como un ritual de bienvenida. Se quita los zapatos y siente el contacto del suelo bajo sus pies, una sensación de arraigo que le devuelve la calma. Camina hacia la cocina, donde la luz tenue de la lámpara proyecta sombras suaves sobre las paredes. Llena un vaso con agua. Elena se sienta en el sofá, apoyando la espalda contra el respaldo, y exhala un aire largo que parece arrastrar cualquier residuo de tensión. Elena se desplaza hacia su escritorio y abre la carpeta donde guarda su plan práctico. Sobre la superficie de madera, despliega las hojas que ha acumulado durante las últimas semanas. Cada página está llena de anotaciones manuscritas, una crónica detallada de sus batallas contra la duda. Ella pasa los dedos por los márgenes, deteniéndose en los párrafos donde registró pensamientos negativos. Junto a cada miedo, aparece una columna de hechos concretos que ella misma redactó en su momento. Elena lee una entrada fechada hace 15 días. La voz interna le decía que fracasaría, pero al lado, ella escribió los datos reales.
Ella toma un bolígrafo y subraya una línea donde confrontó una idea limitante con un resultado tangible. Ella cierra la carpeta, sintiendo el peso del trabajo acumulado. La voz que antes la juzgaba ahora se siente como un eco lejano. Elena deja el bolígrafo sobre la mesa y se reclina en la silla, dejando que sus hombros caigan con naturalidad. Observa las páginas de su diario, donde la búsqueda de la perfección ha cedido terreno ante la evidencia del crecimiento constante. Sus dedos acarician el borde del papel, reconociendo que cada error registrado no es una falla, sino un peldaño necesario. Se levanta lentamente y se acerca al espejo del pasillo. Al observar su reflejo, los músculos de su mandíbula se relajan. Una línea suave se dibuja en las comisuras de sus labios, un gesto que nace de una aceptación interna. Elena inhala profundamente, llenando sus pulmones, y al exhalar, sus ojos brillan con una claridad nueva. Se gira hacia la habitación, apagando la lámpara con un movimiento fluido. En la penumbra, su rostro transmite una calma absoluta. Elena camina hacia la ventana y se detiene a mirar el horizonte, sintiendo cómo la presión se disuelve en el aire de la noche. En el silencio de la habitación, Elena se queda quieta, prestando atención al murmullo de sus propios pensamientos. La voz, que antes dictaba sentencias implacables sobre sus errores, ahora se modula con una cadencia distinta. Ya no es una jueza que señala fallos para paralizarla, sino una guía que le susurra opciones. Elena cierra los ojos y observa cómo el tono de esa voz interna se suaviza. Cuando surge una duda, la voz ya no grita que todo está perdido. En su lugar, le recuerda las lecciones aprendidas. Es un cambio sutil, pero profundo, en la frecuencia de su diálogo mental. La urgencia por juzgarse a sí misma se desvanece. Elena asiente ante sus propios pensamientos, reconociendo que esa nueva voz le ofrece un mapa en lugar de una condena. La rigidez de la autocrítica se ha transformado en una flexibilidad que le permite navegar la incertidumbre. Ella nota que sus manos ahora descansan con firmeza. La voz interior se ha vuelto un eco constante de aliento, una presencia que le recuerda que ella mantiene el control de su propia narrativa. Elena recorre con la mirada las notas acumuladas en su escritorio. Cada una es un registro de un obstáculo superado. Sus dedos rozan el papel sintiendo la textura de las palabras que ella misma escribió para desarmar sus miedos. No son solo notas, son herramientas precisas que ahora descansan bajo su control. Ella toma un bolígrafo y subraya la frase que define su nueva realidad. La capacidad de desactivar el impulso destructivo antes de que tome fuerza. Al observar el conjunto, Elena siente cómo la incertidumbre pierde su capacidad de intimidarla. El terreno puede ser complejo, pero ella ya no camina a ciegas. Su mente, ahora entrenada, funciona como una brújula que ella misma ha calibrado. Elena se pone de pie. Sus movimientos son firmes. Se ajusta la postura manteniendo la espalda recta y respira con la seguridad de quien conoce el peso de su propia mochila. Cada herramienta, la pausa, el cuestionamiento, la compasión, está lista. Ella no busca un camino sin piedras, sino que confía en su destreza para sortearlas. Elena está lista. El mapa está en sus manos y el camino se abre ante ella. Ella avanza un paso, luego otro, con la certeza de que posee todo lo necesario. Elena sostiene el diario entre sus manos. Las páginas, llenas de anotaciones sobre sus victorias cotidianas, emiten un leve crujido al pasar cada hoja. Ella repasa una última vez la lista de trampas mentales que ha logrado identificar y desarmar. Sus dedos se detienen en la última entrada. Hay una pausa. Un momento de silencio absoluto en la habitación donde solo se escucha su respiración pausada. Con un movimiento lento y deliberado, Elena cierra el diario. El golpe seco de las tapas al unirse resuena en el espacio, marcando el final de un ciclo de dudas. Ella coloca el libro sobre la mesa de noche, alineándolo con el borde del mueble. Sus manos se desplazan hacia el interruptor. Un clic metálico rompe el aire. La luz se apaga instantáneamente, sumergiendo la estancia en una penumbra serena. En la oscuridad,
Elena permanece inmóvil un segundo. La ausencia de luz no le provoca inquietud, al contrario, le ofrece un espacio de calma donde las trampas mentales ya no tienen lugar. Ella se desplaza hacia la cama, sintiendo el suelo bajo sus pies con firmeza. Elena se recuesta, dejando que el peso de su cuerpo se hunda en el colchón. La oscuridad es ahora un refugio, no una amenaza. En la quietud de la habitación, Elena permanece con los ojos abiertos, observando las formas tenues que la oscuridad dibuja en el techo. No hay ruidos, solo el ritmo constante de su propia respiración. La confianza, piensa, no es un estado de ausencia de dudas ni una garantía de éxito absoluto. Es, en esencia, la capacidad de reconocer el miedo y aún así seguir adelante. Ella siente el peso de su cuerpo sobre la superficie de la cama, un anclaje físico que le recuerda a su presencia real en el mundo. El crítico interno, esa voz que antes dictaba sus fracasos, se ha disipado, dejando espacio para un pensamiento más lúcido y directo. Elena comprende que cada vez que detuvo un impulso negativo, cada vez que cuestionó una suposición errónea, estaba construyendo una estructura interna más sólida. La duda no ha desaparecido por completo, pero ha perdido su poder de paralizarla. Ahora, ella sabe cómo desarmar los mecanismos de la trampa antes de que se cierren. La claridad mental no es un destino final, sino una herramienta que ella misma ha forjado con práctica y paciencia. Elena cierra los ojos, sintiendo una calma profunda. El mañana no le exige perfección, solo le pide que mantenga la atención sobre sus propios pasos. Ella se entrega al sueño con la certeza